Bienvenidos de nuevo a este espacio donde desentrañamos los misterios de nuestras celebridades favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha dado mucho de qué hablar, una historia que ha capturado la imaginación de miles de fans alrededor del mundo, y que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque vamos a hablar de Él nunca la besaría, la verdad sobre Can Yaman y Demet Özdemir. Seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, se han preguntado una y otra vez, ¿qué pasó realmente entre Can Yaman y Demet Özdemir? Su química en Erkencikus, o pájaro soñador como la conocemos en muchos países, era sencillamente explosiva. Literalmente traspasaba la pantalla. Verlos juntos, sentir esa complicidad, esa chispa, era innegable que algo especial existía entre ellos. Y es precisamente esa intensidad, esa conexión que nos hicieron sentir como espectadores, lo que alimentó el deseo de muchos de verlos juntos también en la vida real. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a menudo es mucho más compleja que la fantasía que creamos. Hoy vamos a intentar poner un poco de orden en medio de tantos rumores, especulaciones y titulares. Vamos a analizar lo que se sabe, lo que se intuye y por qué, a pesar de todo, esa cercanía que demostraban en cámara parecía indicar algo más que una simple actuación. ¿Fue solo profesionalismo llevado al límite? ¿O hubo realmente algo más que, por diversas razones, nunca llegó a materializarse en una relación pública y confirmada? ¿Por qué ese famoso nunca la besaría, que a veces suena más a una frase hecha que a una realidad contundente? Vamos a intentar responder estas preguntas basándonos en lo que hemos visto, en lo que se ha dicho, y en la lógica de la industria del entretenimiento. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Somos una comunidad que ama el entretenimiento, y aquí siempre encontrarás contenido interesante y bien explicado. Así que no te quedes afuera. Ahora sí, volvamos a Can y Demet. Su historia juntos comenzó con la serie que los catapultó a la fama internacional, Erkencikus. Interpretaron a Can Divit y Sanemaiden, una pareja que enamoró al público con su romance moderno, lleno de altibajos, humor y, por supuesto, una tensión romántica palpable. La química entre ellos era tan fuerte que era imposible no especular. Cada mirada, cada gesto, cada roce, todo parecía indicar que entre Can y Demet existía algo más allá de los guiones y los sets de filmación. Los fans, apodados cariñosamente Candem, se volcaron en redes sociales, creando fanpages, editando vídeos y compartiendo teorías sobre su relación. Era un fenómeno. Y no es para menos. Ver a dos personas tan carismáticas y con esa conexión tan evidente, es natural que el público desee verlos juntos también fuera de cámaras. Los medios de comunicación, por su parte, jugaron un papel crucial en alimentar esta narrativa. Cada aparición pública conjunta, cada entrevista donde se les preguntaba sobre su relación, se convertía en noticia. Y a menudo las respuestas eran ambiguas, dejando la puerta abierta a la interpretación. ¿Por qué esta ambigüedad? En la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, el romance entre actores de una pareja popular puede ser una herramienta muy poderosa para mantener el interés del público. Si la pareja confirma su relación, a veces la magia de la ficción puede disiparse un poco. Si la mantienen en un limbo, se genera una constante expectativa y deseo por parte de los fans. ¿Podría ser esta una estrategia consciente o inconsciente? Es difícil de decir con certeza, pero es una posibilidad que no podemos descartar. Hemos visto a Can Yaman en entrevistas donde se le ha preguntado directamente sobre Demet. Sus respuestas, aunque a menudo amables y respetuosas, solían mantenerse en un plano profesional. Hablaba de Demet como una colega talentosa, una gran profesional, alguien con quien disfrutaba trabajar. Y eso es, sin duda, cierto. Pero para los fans a veces esas respuestas sonaban un poco contenidas. Como si hubiera algo más que no se dijera. Por otro lado, Demet Özdemir también ha sido consultada sobre su relación con Can. Y ella, de manera similar, ha tendido a enfocar sus respuestas en la amistad y el respeto profesional. Es importante recordar que ambos actores son profesionales experimentados. Han trabajado en múltiples proyectos y saben cómo manejar la atención mediática. Ahora hablemos de ese Él nunca la besaría. ¿De dónde viene esta frase o idea? A veces en el contexto de las series, los actores deben interpretar escenas de pasión, de romance, incluso de besos.
Y cuando esa química es tan fuerte como la de Khan y Demet, los fans asumen que esos besos en pantalla son un reflejo de sentimientos reales. Si luego vemos que no hay una relación formal o pública, o si las declaraciones son evasivas, puede surgir la idea de que él nunca la besaría fuera de cámara, o que el beso en pantalla no significó lo que los fans imaginaron. Sin embargo, hay que ser realistas. La interpretación es un arte. Y la química entre actores puede ser increíblemente convincente sin necesidad de que exista una relación romántica fuera de la pantalla. Muchos actores son excelentes profesionales capaces de crear una conexión profunda y creíble con sus compañeros de reparto. Y Khan y Demet son, sin duda, dos de ellos. También debemos considerar el impacto de las redes sociales y la cultura de los fans. En la era digital, los fans tienen una voz más fuerte que nunca. Pueden crear narrativas, difundir información a una velocidad vertiginosa. El deseo de que sus parejas favoritas estén juntas en la vida real es muy poderoso, y a veces, la realidad se ajusta para encajar en esa fantasía. Analicemos algunos de los momentos que alimentaron las especulaciones. Los viajes que compartieron, las publicaciones en redes sociales, los rumores de citas, todo ello fue analizado al milímetro por los fans. Recuerdo algunas fotos de ellos juntos en eventos, o incluso imágenes más casuales que circularon en Internet. La forma en que se miraban, la cercanía física que a veces demostraban, era fácil caer en la ilusión de que eran pareja. Por otro lado, también hemos visto a ambos con otras parejas a lo largo del tiempo, lo que sugiere que sus vidas personales, aunque a veces se crucen con la de sus compañeros de elenco, siguen su propio curso. Khan Yaman ha tenido relaciones públicas, y Demet Özdemir también. Esto no significa que no haya habido una conexión especial entre ellos, sino que esa conexión no se tradujo en una relación romántica formal y duradera. Una de las explicaciones más plausibles para la falta de una relación pública podría ser la presión mediática y el miedo a arruinar la magia de la serie. Si hubieran confirmado una relación y esta luego terminara, podría haber afectado negativamente la percepción del público sobre su trabajo en Erkencicus. A veces mantener una cierta distancia o ambigüedad es una estrategia de supervivencia en este negocio. Además, ambos son jóvenes y están en la cúspide de sus carreras. Es posible que prioricen su desarrollo profesional y que en ese momento, una relación pública y seria no fuera la prioridad. Las exigencias de la fama, los rodajes constantes, los viajes, todo ello puede dificultar el mantenimiento de una relación, incluso si hay sentimientos genuinos. Otra perspectiva a considerar es que quizás la conexión que vimos era genuina, una profunda amistad y admiración mutua, pero no llegó a cruzar la línea hacia el amor romántico. A veces confundimos una gran conexión profesional y personal con sentimientos románticos. Y los fans con sus deseos a menudo alimentan esa confusión. ¿Qué hay de las entrevistas donde se les insinúa que él nunca la besaría? Es posible que estas declaraciones se saquen de contexto, o que se refieran a situaciones específicas dentro de la trama de la serie, o incluso a un tipo de relación que no querían explorar en la vida real. En el mundo de las entrevistas y los medios, las frases pueden ser manipuladas o interpretadas de maneras muy diversas. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron Khan Yaman y Demet Özdemir como pareja en Erkencicus. Crearon una conexión con el público que va más allá de una simple actuación. Nos hicieron creer en su amor, nos hicieron soñar. Y esa es, en sí misma, una forma de magia. Quizás la verdadera verdad sobre Khan Yaman y Demet Özdemir es que tuvieron una conexión especial, una química innegable que trascendió la pantalla, pero que por diversas razones profesionales, personales, o simplemente la naturaleza de las cosas, no se convirtió en una relación romántica pública y duradera. Y eso, en realidad, está bien. No todo tiene que ser un cuento de hadas con final feliz en la vida real. La amistad, el respeto y el éxito profesional son también resultados valiosos de una colaboración. Lo que sí podemos afirmar es que la historia de Khan y Demet nos enseña mucho sobre la fascinación que generamos por las celebridades, sobre cómo creamos narrativas y deseamos que la realidad se ajuste a nuestras fantasías. Nos demuestra la increíble capacidad de los actores para transmitir emociones y crear conexiones que llegan al corazón de millones de personas. Y a pesar de que él nunca la besó, o de que su relación pública nunca se materializó, la imagen de Khan Divit y Sanemain, y la química de Khan Yaman y Demet Özdemir, quedará grabada en la memoria de muchos fans como una de las parejas de ficción más queridas de los últimos tiempos. Y a veces las historias que nos hacen soñar son suficientes.
Entonces, ¿qué piensas tú? ¿Creías que había algo más entre Khan y Demet? ¿Qué opinas de las especulaciones y los humores en el mundo del espectáculo? Me encantaría saber tu opinión, tus teorías y tus experiencias relacionadas con este tema. Deja tus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaste de este vídeo y te pareció interesante, por favor, no te olvides de darle un buen me gusta. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Comparte este vídeo con tus amigos, con otros fans de Khan y Demet, y con cualquiera que disfrute de este tipo de historias. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita. Te prometo que no te arrepentirás. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de descubrimiento y reflexión. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos y más historias fascinantes. Hasta la próxima.